Estamos analizando los fundamentos filosóficos de la medicina germánica. Estamos en sesión 3, donde vamos a analizar a la enfermedad desde los principios universales. Muy bien. ¿En qué consiste este análisis de la enfermedad desde los principios universales? Primero vamos a recordar cuáles son estos principios universales. Tenemos aquí el principio de conservación que rige la energía, el principio de inseparabilidad y el principio de destrucción que rige la materia. Bien, ya sabemos que el principio de inseparabilidad tiene leyes como la ley de la dependencia entre la energía y la materia y la interacción entre la energía y la materia. Bien, es bueno recordar estos significados de cada principio para poder encontrar la correlación y cómo se va a relacionar con la enfermedad del siguiente modo. La simpaticotonía se relaciona con la mente. La mente es energía y se rige por el principio de conservación. Muy bien. La normotonía es la interacción continua entre la simpaticotonía y la vagotonía. Por lo tanto, está representada o fundamentada por el principio de inseparabilidad. La vagotonía es del organismo, es decir, de la materia, y tiene como fundamento el principio de destrucción. Entonces, aquí podemos identificar los extremos. ¿Qué son los extremos? La simpaticotonía sola y la vagotonía sola. Es decir, estos extremos, o sea, la ruptura de la normotonía va a ser la enfermedad, ya sea en el estado de simpaticotónico o en el estado vagotónico. Los dos extremos viene a ser la enfermedad. En cambio, el equilibrio de ambos, es decir, la normotonía es la salud. Bien, naturalmente las 5 leyes biológicas de la medicina germánica eh, involucra varios conceptos que se correlacionan coherentemente y vamos a ver cómo también se relaciona con los principios universales. Veamos, por ejemplo, aquí están los principios universales y tenemos aquí en primer lugar la mente, el cerebro y el cuerpo. Es decir, cuando ocurre un conflicto, ese conflicto empieza en la mente. Ya es un conflicto eh, mental, claro, de causa externa, que puede ser social, laboral, etcétera. Natural también, un sismo, por ejemplo, puede causar un impacto mental. Este impacto mental se va a reflejar en el cerebro y simultáneamente en el cuerpo. En eso consiste la ley, la primera ley. Luego viene la segunda ley que se va a expresar en 2 fases, la fase fría y la fase caliente. Correspondientemente, la fase fría corresponde pues a la mente y la fase caliente es en el organismo. Entonces, ¿qué ocurre en el cerebro? Mientras tanto, en el cerebro ocurre la formación del foco de Hammer. El foco de Hammer va a determinar el estado de la enfermedad, es decir, si está en la fase fría o en la fase caliente, porque este es un proceso simultáneo. Y esta unidad de estos procesos está reflejando exactamente la esencia universal, la inseparabilidad de la energía y la materia. Por eso esa inseparabilidad también se refleja aquí entre la mente y el cuerpo. Claro, el órgano que conecta ambos fenómenos es el cerebro. Luego vamos a tener aquí el tipo de conflicto, porque no todos los conflictos son iguales, hay diferentes tipos de conflictos. Y estos tipos de conflictos va a determinar la ubicación del foco de Hammer en el cerebro. Y también va a tener relación con las 3 capas embrionarias, es decir, si un tipo de conflicto se ubica en el neocórtex, ¿ya? No se va a reflejar en el organismo en cualquier parte. Hay una correlación. Se va a reflejar en el ectodermo, porque el ectodermo está relacionado con el neocórtex y el mesodermo
con el cerebro medio y el ectodermo, no, el endodermo con el cerebro antiguo. Entonces hay una correlación. Entonces, por eso, por medio de la medicina germánica se puede hacer el diagnóstico desde el organismo, desde el cerebro o analizando el tipo de conflicto que haya ocasionado. Esa es la coherencia de las leyes. Y en la solución del conflicto, también lo que va a haber es una disolución en el foco de Hammer. Y luego aparece la actividad microbiana. Entonces, todos esos procesos que aquí estamos viendo desde los principios universales, lo vamos a ver a través también de las leyes universales. Claro, en forma ya más detallada. Aquí estamos viendo en forma general y luego vamos a ver en forma cada vez más específica. Bien, entonces, pasemos a la siguiente sesión.